Hola a todos. Comenzamos con el tema primero dedicado a la fuente del derecho del trabajo. Hemos visto en el módulo de gestión de la documentación jurídica empresarial la jerarquía de la fuente del derecho en general. En este tema nos vamos a centrar en las características especiales que tienen las fuentes del derecho del trabajo, puesto que aparecen dos fuentes que son exclusivas de la rama laboral y que no aparecen en ninguna otra rama del derecho, como puede ser la civil, la administrativa o la penal. Estas fuentes son los convenios colectivos y el contrato de trabajo. En este vídeo explicaremos el orden jerárquico, lo haremos de forma resumida puesto que ya lo hemos visto en el módulo anterior, de las fuentes del derecho, incluyendo estas dos nuevas, los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Pero en el siguiente vídeo veremos cómo este orden jerárquico se invierte cuando tengamos que aplicar unos principios que el Estatuto de los Trabajadores aplica a las normas laborales. Comenzamos con la Constitución Española de 1978. Como ya sabemos, es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el resto de las normas jurídicas deben interpretar y desarrollarse conforme a lo que diga la Constitución. Vemos que nuestra Constitución en materia laboral tiene un carácter eminentemente social que se desarrolla en diversos preceptos, pero que tiene una protección distinta dependiendo del apartado de la Constitución en que se encuentre. Derechos fundamentales y libertades públicas, derechos y deberes de los ciudadanos o principios rectores de la política social y económica. Este nivel de protección lo estudiaremos en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial. Las siguientes fuentes son las leyes, que recordemos que están en el mismo nivel. Pueden ser tanto leyes internacionales como leyes estatales o leyes autonómicas. Vamos a comenzar con las leyes internacionales. Recordar que los tratados internacionales son acuerdos que vinculan al Reino de España con otros países o organismos internacionales, y que la Constitución dice que estas normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación en España una vez que ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante su aprobación por ley orgánica. Las principales organizaciones es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas y el Derecho Comunitario Europeo. Si queréis más detalles podéis verlo en el tema. Lo único que diremos es que el derecho comunitario europeo tiene unas características especiales para nosotros, puesto que hay una gran diferencia con las otras normas, que es que una vez aprobados los tratados internacionales de la Unión Europea, derecho comunitario originario, tanto el derecho derivado y complementario, es decir, los reglamentos, directivas principalmente, entran a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de ser aprobados por las Cortes Generales. Me remito, igual que a las demás normas, a lo que se diga en el módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial. Por debajo de los tratados internacionales o otras de las leyes están las leyes nacionales. Recordar que entre ellas no hay jerarquía normativa. Podemos distinguir, por un lado, entre leyes orgánicas, que se refieren a determinadas materias según la Constitución española y que para su aprobación, derogación y modificación se necesita mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado. Las otras normas son las leyes ordinarias, que son las que no son leyes orgánicas, que para su aprobación, modificación y derogación se exige mayoría simple tanto del Congreso como del Senado. Y por último tenemos las normas con rango de ley, que las aprueba el Gobierno por delegación de las Cortes Generales y que tienen también rango de leyes. Pueden tomar dos fórmulas, que son los decretos leyes, que se aprobarán en caso de extraordinaria y urgente necesidad por parte del Gobierno, y los decretos legislativos, en el que son las Cortes Generales las que delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas. Estos decretos legislativos tienen dos fórmulas, que es formular textos articulados o refundir varios textos legales en uno solo. En nuestro caso, hay un texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, que es el que nosotros le vamos a dedicar su estudio a lo largo de este curso. Muy bien, hemos visto la Constitución Española. Por debajo de la Constitución Española se encuentran las leyes, tanto leyes internacionales como leyes estatales o autonómicas, y ahora vamos a ver los reglamentos, que se encuentran por debajo de las leyes. Recordar que son normas con rango inferior a la ley y que éstas no pueden contradecir a las leyes. Además debe haber una ley previa para que se puedan desarrollar los reglamentos. Por debajo de los reglamentos sí que ya aparecen estas dos normas que son propias de del derecho laboral, que son los convenios colectivos y los contratos de trabajo. Comenzamos con los convenios colectivos. Jerárquicamente, como hemos dicho, se encuentran por debajo de los reglamentos, a los que no pueden contradecir, y están reconocidas en la Constitución en su artículo 37, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral
entre los representantes de los trabajadores y empresarios. Por lo tanto, los convenios colectivos son unos contratos negociados y celebrados por los representantes de los trabajadores, principalmente a través de los sindicatos, y por los representantes de los empresarios, para la regulación de las condiciones de trabajo. Esta norma jurídica es además que se encuentra en los convenios colectivos afecta a los contratos de trabajo de quienes ni siquiera fueron representados en la negociación, siempre que estén comprendidos en su ámbito, como es el caso de los trabajadores que se incorporan al trabajo después de concertado y vigente un convenio colectivo. Los convenios colectivos podrán ser de tres ámbitos: de ámbito inferior a la empresa, de centro de trabajo, sección, departamento, rama, de empresa, o de ámbito superior a la empresa. En la práctica española predomina el convenio de empresa y el convenio de sector o rama de actividad económica de carácter provincial. Muy bien. La siguiente fuente del derecho que tenemos son los contratos de trabajo, jerárquicamente por debajo de los convenios colectivos a los que no puede contradecir. El contrato de trabajo es el que vincula a un trabajador concreto con un empresario concreto y será objeto de estudio pormenorizado en el tema siguiente. Por último, como fuente del trabajo nos encontramos con los usos y costumbres locales y profesionales. La costumbre es la expresión más directa y genuina de la voluntad popular. Es la norma jurídica creada e impuesta por el uso social. Solo afecta cuando no esté regulado por ninguna norma escrita, es decir, por ninguna de las anteriores. El Estatuto de Trabajadores eleva a la costumbre al rango de fuente de relación laboral siempre que se reúnan dos requisitos: primero, que sea local, y segundo, que sea profesional. Es decir, la observada por los trabajadores y empresarios en una localidad, en una determinada rama de la producción o en un determinado oficio o profesión. En definitiva, la fuente del derecho de trabajo en orden jerárquico son las siguientes. Primero, la Constitución española, por debajo de las leyes, ya tanto internacionales como estatales. Por debajo de las leyes, los reglamentos. Por debajo de los reglamentos, los convenios colectivos. Por debajo de los convenios colectivos, los contratos de trabajo. Y por último, en caso de que no exista norma escrita alguna, los usos y costumbres locales y profesionales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.